Buenos días a todos ustedes. Señoras y señores, ayer decíamos que sin territorios rurales prósperos e incluyentes, América Latina y el Caribe no va a poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El 78% de las 169 metas de los ODS dependen exclusiva o principalmente de acciones que tienen que tener lugar en el mundo rural. 80% de las metas pasan por el mundo rural, 32% exclusivamente por el mundo rural. La agricultura familiar, hemos dicho, está llamada a jugar un papel central en la construcción de un mundo mejor en el marco de los ODS. También hemos dicho que sin los 500 millones de agricultores familiares del planeta es imposible lograr muchas de las metas, comenzando por las del ODS 1 y del ODS 2 sobre la erradicación del hambre y la extrema pobreza y todas las formas de malnutrición. Pero el que la agricultura familiar esté llamada a cumplir ese papel no significa que ya hemos asegurado que así va a suceder. El grado en que la agricultura familiar logre hacerlo dependerá, como se señala en el pilar 1 del Plan de Acción de la década, de los marcos políticos, normativos e institucionales que sepamos construir o fortalecer. Lo que la agricultura familiar puede hacer depende en parte de lo que hagamos otros actores que interactuamos con ella, como los gobiernos y la propia FAO. Pero también dependerá de la capacidad de la propia agricultura familiar para impulsar nuevas estrategias, capacidades y alianzas. En un mundo que cambia a velocidades vertiginosas, ningún actor tiene garantizado su lugar en la mesa del desarrollo sustentable si no asume un esfuerzo de innovación. Nuestros países se enfrentan hoy en día a tres poderosas olas de cambio que ya ejercen sus efectos: el cambio climático, las nuevas demandas que cambian radicalmente lo que entendemos por alimentación y el vertiginoso cambio tecnológico. Se trata de tres motores de cambio que operan en simultáneo y que, nos guste o no, actuemos o no, ya están incidiendo sobre las sociedades rurales con una profundidad y con una magnitud como posiblemente nunca hemos visto en los 12,000 años desde que se inventó la agricultura. Ningún otro fenómeno impacta con tanta fuerza en el mundo rural, los sistemas alimentarios y la agricultura como el cambio climático. Muchos países de nuestra región, comenzando por los pequeños estados insulares del Caribe y los países centroamericanos, se encuentran entre los más vulnerables del planeta, habiendo tenido poco y nada que ver con la creación del problema. El Acuerdo de París incluye las metas de limitar el aumento en la temperatura global a menos de 2 grados Celsius. Estudios recientes que están publicados en la página web regional de la FAO proyectan que con la actual trayectoria de emisiones de gases con efecto invernadero, alrededor del 40% de la superficie continental de América Latina y el Caribe habrá superado los 2 grados Celsius en los próximos 11 años. Y que hacia 2050 toda la región estará bajo el nuevo régimen climático. Las zonas que tendrán un incremento de 2 grados más temprano incluyen la mayor parte de la cuenca del Amazonas, la región central de Brasil, Bolivia, los Andes peruanos, Venezuela y el oriente de Colombia. Centroamérica, México y el Caribe alcanzarán este umbral de 2 grados adicionales entre el 2035 y el 2040. En un mundo con más de 2 grados, que como vemos está a la vuelta de la esquina, simple y sencillamente no vamos a poder hacer la agricultura como la hacemos hoy. Los científicos predicen que en un escenario más caliente y seco aumentará la masa de ganado lechero en Argentina y Uruguay, pero que se reducirá en los países andinos, que las pesquerías de Belice, Cuba, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Venezuela se verán especialmente afectadas, que la duración del periodo de crecimiento vegetal se reducirá significativamente en Bolivia, Brasil, Guyana, México, Surinam y Perú.
En nuestra región se reducirán significativamente los rendimientos promedios de maíz, frijol y trigo de temporal y también de trigo regado en la Argentina y en México. Se expandirá la superficie apta para caña de azúcar en varios países de la región, pero la producción de café en Centroamérica deberá trasladarse desde su hábitat actual entre 800 y 1.400 metros de altitud sobre el nivel del mar a zonas más altas entre 1.200 y 1.600 metros. Millones de agricultores familiares verán afectadas, en algunos casos de manera radical, sus estrategias y sus medios de vida y sus sistemas productivos. Quiero hacer un llamado fervoroso a que en el marco del decenio de la agricultura familiar nos comprometamos en esta reunión a que los planes nacionales que tenemos que elaborar incluyan estrategias de transición climática para la agricultura familiar y que en cada país preparemos y pongamos en marcha políticas y programas concretos con suficiente financiamiento para apoyar la adaptación de la agricultura familiar al cambio climático. Si no nos preparamos y actuamos ya, con sentido de urgencia, la agricultura familiar enfrentará una situación que solo puedo calificar de catastrófica. Hay cambios en curso en la alimentación del planeta que tendrán importantes consecuencias para la agricultura y los sistemas alimentarios de nuestra región. El más evidente es la fuerte expansión en la demanda de alimentos, provocada por el crecimiento poblacional y también por el aumento en el poder de consumo en muchos países del planeta. En 20 años más, en un mundo con 9.700 millones de personas, 68% de ellos habitantes urbanos, tendremos, aún con un escenario de crecimiento económico modesto, tendremos un aumento de alrededor de 50% en la demanda global de alimentos comparada con la situación actual en el 2013, neta de la producción agrícola que se destine a biocombustibles u otros usos no alimentarios. Los cambios proyectados no se harán solamente en la cantidad de alimentos demandados, sino también en la composición de la dieta. Las últimas proyecciones de la FAO indican que aumentará el consumo per cápita de aceites vegetales, de carnes, de lácteos, de raíces y tubérculos y de frutas y verduras. En cualquier caso, la región está bien posicionada para responder a esa mayor demanda de alimentos del planeta. Nuestra región, América Latina y el Caribe, produce solo el 13% de los alimentos del mundo, pero aportamos el 45% de las exportaciones netas planetarias, muy por encima de cualquier otra región, muy por encima de Estados Unidos, muy por encima de Europa. Pero yo pregunto a ustedes, ¿qué debemos hacer para que la agricultura familiar participe en la respuesta a este aumento de la demanda mundial de alimentos? ¿Es que acaso debemos proponernos en los planes nacionales, por ejemplo, metas como aumentar en 25% la participación de la agricultura familiar en aquellas producciones en las que pueden tener ventajas comparativas, como la pesca, los cafés y cacaos de calidad, las frutas y las verduras frescas, los lácteos, ciertos tipos de carnes y algunos productos de nuestros bosques? ¿Qué políticas, qué programas y, como decía el ministro de República Dominicana ayer, qué inversiones, con qué presupuestos estamos dispuestos a actuar para que la agricultura familiar pueda ser parte de la respuesta a la mayor demanda global alimentaria? La relación entre alimentación y salud es cada día más fuerte y además radicalmente distinta al problema tradicional. La relación tradicional de alimentación y salud eran los efectos perniciosos sobre la salud de la desnutrición y el hambre. En las últimas décadas, la alimentación de los latinoamericanos y caribeños ha cambiado drásticamente. Esto no es consecuencia de las decisiones independientes y aisladas de 626 millones de latinoamericanos y caribeños, actuando cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro libre albedrío. La alimentación de hoy es el resultado de un sistema alimentario marcadamente distinto al de la época de nuestros padres, donde han aparecido nuevos actores dominantes y con ellos nuevas reglas del juego. Por ejemplo,
Las ventas de alimentos de las 10 grandes cadenas de supermercados en nuestra región aumentaron de 40,000 millones de dólares en el 2002 a 154,000 millones de dólares en el 2011, un aumento de casi 4 veces en solo 9 años. Entre 2008 y 2016, las cadenas líderes de comida rápida o comida chatarra duplicaron sus ventas, totalizando algo más de 16,000 millones de dólares en los 12 países para los que tenemos información. El consumo de alimentos fuera del hogar también ha tenido un crecimiento exponencial en la región, de alrededor de $50 per cápita, que era lo que comíamos fuera del hogar en el 95, a algo más de $350 en el 2016, un incremento de 7 veces. Estos nuevos actores del sistema alimentario tienen un enorme poder sobre lo que se produce y lo que se importa, cómo se produce, cómo se importa. Y estos efectos, sin duda, se transmiten a la agricultura familiar. Estos nuevos sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe han tenido muchos beneficios, pero han fracasado en su objetivo más elemental, que es alimentar saludablemente a la población. Al menos 294 millones de personas en América Latina y el Caribe, el 47% de nuestra población, sufren una o más formas de malnutrición. La principal manifestación de este fracaso del sistema alimentario moderno es la epidemia descontrolada de sobrepeso, 151 millones de personas en nuestra región, y de obesidad, otros 105 millones de personas. Esta es una epidemia que afecta cada vez más, con más fuerza, a las áreas rurales, al punto que recientes estudios indican que el sector rural contribuye a explicar el 60% del incremento en el índice de la masa corporal global. Es urgente transformar profundamente los sistemas alimentarios. En esta década que estamos poniendo en marcha hoy, la agricultura familiar debe hacer suya la bandera de la alimentación saludable, hasta ser reconocida como el principal campeón de la tarea de recuperar nuestros sistemas alimentarios para el bienestar general de la población. Los efectos de esta transformación sobre la propia agricultura familiar serían enormes. Pero de nuevo, ¿qué políticas, qué programas concretos debemos estar impulsando? ¿Con qué financiamiento para avanzar en esta dirección para que en el año 2028 podamos decir que la agricultura familiar ha sido un agente de transformación para asegurar una alimentación saludable para toda la población? Gracias. Estas son preguntas que tenemos que responder en los planes nacionales. El tercer motor de cambio es el derivado de los procesos de innovación tecnológica. Los efectos revolucionarios de conjuntos de tecnologías de frontera alteran en muchos sentidos la agricultura y los sistemas alimentarios y la vida en las sociedades rurales. Los efectos de estas tecnologías disruptivas no son ajustes modestos de las actuales relaciones sociales, incluyendo la producción y el consumo. Estas tecnologías de frontera están presentes en la informática, las comunicaciones y la biología. La interacción entre estos campos está produciendo revoluciones a todo lo largo y ancho de la agricultura y los sistemas alimentarios, cambiando, por ejemplo, el sentido de lo rural, puesto que la digitalización de las sociedades rurales ya permite una mucho más fluida interacción entre lo rural y lo urbano. Diariamente, en las ciudades de América Latina y el Caribe, hoy, millones de consumidores, especialmente las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes de clase media, ya usan su teléfono celular para comprar los alimentos y que se los lleven directamente a su casa, dando un nuevo contenido al concepto de cadenas cortas. Las cadenas cortas para estos jóvenes quiere decir que la compra entera de la semana se les entregue directamente en su casa, el día y en la hora en que ellos elijan y en las cantidades y calidades que ellos elijan con su teléfono celular. Los planes nacionales, ¿cómo van a posicionar a la agricultura familiar
en esta nueva realidad? Las nuevas tecnologías tienen el potencial de facilitar la sostenibilidad y la resiliencia de la agricultura y los sistemas alimentarios, entendiéndole mejor las características potenciales y limitaciones de los recursos y los ecosistemas. Pareciera delinearse una agroecología 4.0 que dialoga con la biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación para avanzar hacia nuevas rutas de producción mucho más sostenible. Pero de vuelta, ¿cómo va a participar la agricultura familiar en estos procesos? ¿Con qué programas? ¿Con qué políticas? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué asistencia técnica? Son preguntas para los planes nacionales. Las nuevas tecnologías traen consigo nuevos actores. Está por verse cuáles serán los efectos sobre las políticas públicas. La definición de las prioridades del gasto público, por ejemplo, así como las relaciones de poder y los arreglos institucionales, van a tener que volver a tejerse, teniendo presente el hecho inédito en la historia de la agricultura de que los actores principales del cambio tecnológico en el mundo agrícola hoy no tienen nada que ver con lo rural. Empresas como Amazon, como Google, como Alibaba, como Bayer, como Computonics, como Gene Data, como Siemens, como Rockwell Automation, que son los que están liderando este cambio tecnológico, no son las viejas empresas tecnológicas agropecuarias ligadas al mundo rural. Sin duda, estas empresas harán valer su enorme peso económico y su poder político. ¿Cómo voy de tiempo? Las nuevas tecnologías traen consigo, la incertidumbre y los riesgos son inherentes a estos cambios tecnológicos de semejante envergadura. Preocupan los efectos distributivos de esta revolución tecnológica. Según un estudio muy citado de McKinsey Global Institute, el 58% de los empleos en nuestra agricultura latinoamericana y caribeña tienen un alto potencial de ser automatizados. 58%. Es preocupante el costo y la duración del proceso de ajuste social y económico de esta transformación del mundo del trabajo en nuestro sector. Por ejemplo, después de la revolución industrial en Gran Bretaña, tuvieron que pasar 80 años antes de que el trabajo recuperara su participación en el Producto Interno Bruto de esa nación. 80 años antes del ajuste. El costo del ajuste va a ser mayor en sociedades como las nuestras, con altos niveles de desigualdad, en la que una gran proporción de los trabajadores carecen de las habilidades requeridas para participar en muchos de los empleos del futuro y no cuentan con una oferta educacional, rural y de formación continua que les permita adquirir esas capacidades. ¿Qué vamos a proponer en los planes nacionales para que los millones de mujeres rurales que trabajan en la agroindustria tengan un futuro cuando sus empleos sean amenazados por la automatización? ¿Qué políticas, qué programas, qué presupuestos necesitamos para que el resultado final de esta transformación radical tecnológica no sea otra brecha más, una nueva desigualdad entre aquellos pocos agricultores que cuentan por sí mismos con los medios, con las relaciones sociales y con las capacidades para ser parte del cambio, y la inmensa mayoría de los agricultores familiares que se queden rezagados en la era del asadón y del arado? ¿Qué necesitamos hacer hoy a través de estos planes nacionales para que en 10 años, cuando estemos evaluando los resultados de la década, podamos decir que tenemos 16,5 millones de agricultores familiares que han convertido su teléfono celular en su principal herramienta de trabajo agrícola? De nuevo, ¿qué inversiones, qué políticas, qué programas, qué presupuestos? Lo que quiero decir con todo lo anterior es que la agricultura familiar no opera en el vacío en su tarea de realizar su contribución al logro de los ODS. Alrededor de la agricultura familiar hay un mundo en ebullición. Hay que emplear la década, me parece a mí, como un espacio político, social y cultural para que la agricultura familiar
realice su aportación a los ODS mediante su propia transformación de cara a las grandes olas de cambio que he indicado. En nuestra región, sin embargo, hay que hacer todo lo anterior mirando al mismo tiempo al futuro, pero también al pasado. Me refiero al rezago y a la condición de extrema pobreza y de marcada exclusión social y económica y política que afecta al menos al 25% de la población rural latinoamericana y caribeña. 1 de cada 4 habitantes rurales. Hablamos de futuro, por supuesto, pero la FAO y la CEPAL en conjunto hemos contabilizado recientemente que tenemos al menos entre 40 y 60 millones de habitantes rurales en unos 2,000 municipios de nuestra región, viviendo en condiciones que ya eran inaceptables hace 75 o 100 años atrás. La década de la agricultura familiar tiene que ser también la década en la que saldamos la deuda de derechos elementales en los territorios rurales rezagados de América Latina y el Caribe. No hay futuro sin saldar las cuentas con nuestro pasado. El punto de partida para todo lo anterior es si acaso creemos que la agricultura familiar tiene un espacio propio en la economía agroalimentaria del futuro. Es decir, las políticas hacia la agricultura familiar tienen solo una justificación cultural, de justicia social o de gestión ambiental sustentable de los recursos que controla, o además hay un argumento económico. Desde 1980, esta ha sido una pregunta recurrente, planteada casi siempre por quienes estaban predispuestos a contestar negativamente, dando origen a una suerte de profecía autocumplida. No son viables, decían, y como no son viables, no hagamos gasto público en su apoyo. En el mejor de los casos, políticas pobres para agricultores pobres. Nosotros opinamos que la agricultura familiar en América Latina y el Caribe no es solo un sector social con aportes culturales y ambientales innegables, sino que tiene un espacio y un potencial económico real. Aún después del enorme shock que representó para ellos el consenso de Washington y sus políticas y sus cambios institucionales, millones de agricultores familiares, mucho más que el total de las grandes fincas corporativas y comerciales de nuestra región, millones de ellos siguen operando exitosamente en mercados nacionales y globales, a pesar de que la inmensa mayoría no cuenta con acceso a asistencia técnica, financiamiento y otros servicios. Y ahí están, produciendo los alimentos, vendiendo los alimentos que nos mantienen. En nuestra región tenemos miles de ejemplos de grupos de agricultores familiares, muchos de ellos en comunidades indígenas, que sobre la base de combinar sus conocimientos y sus sistemas sociales ancestrales, articulados con innovaciones que llegan de afuera, han irrumpido en mercados dinámicos, competitivos y sofisticados, con productos de altísima calidad, gracias a que han contado con los servicios de asistencia técnica, de financiamiento, de inversión en infraestructura básica, de apoyo a su asociatividad y al acceso al mercado. La experiencia siempre es que cuando se les apoya con políticas y programas pertinentes, de buena calidad y bien financiados, la agricultura familiar responde y está en condiciones de producir y competir en los mercados más exigentes. Pero la gran mayoría de las y los agricultores familiares de nuestra región no tienen acceso a esos servicios públicos. Los planes nacionales se van a proponer cambiar esta realidad, estableciendo metas para que al final de la década haya aumentado de manera significativa el porcentaje de agricultores familiares que cuentan con recursos productivos, cuyos derechos de propiedad de la tierra, sean estos individuales o colectivos, estén debidamente reconocidos y resguardados y protegidos por la ley, con asistencia técnica y con financiamiento para innovar, con programas que faciliten su acceso a los mercados, con caminos decentes, agenda del siglo XVIII, con acceso a banda ancha de Internet. Si no logramos esto, entonces no le pidamos a la agricultura familiar que haga milagros
y que nos salve a todos realizando los ODS con las manos atadas a la espalda. Esta agenda que mira al futuro y que salda cuentas con el pasado supone romper radicalmente con dos prejuicios largamente instalados en nuestra región. El primero es el que señala que la agricultura familiar carece de potencial productivo y que por consiguiente debe ser tratada como un problema de rezago social. Y el otro prejuicio, extraordinariamente pernicioso, que supone que para una agricultura pobre son suficientes servicios de pobre calidad. En definitiva, amigas y amigos, la invitación es a usar la década de nuestra región como una plataforma de transformación. La tarea es avanzar sustantivamente en saldar las deudas de nuestras historias al tiempo que nos posicionamos frente a los desafíos del futuro. En mi opinión, es solo así que la agricultura familiar podrá hacer efectivo todo su potencial de aporte al logro de los ODS. Muchas gracias.